Te alabamos, Señor. Exaltamos tu nombre y no solo con música, sino deseando hacerlo en nuestros corazones, Señor. Deseando que realmente nuestro corazón sea modificado y sea inclinado, sea guiado. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, nuestro cuerpo, apunte a ti, Señor. Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros y también como cuerpo, como iglesia. Señor, tú sabes que hay muchos de nosotros que vienen cargando semanas difíciles, otros tal vez con gozo, Señor. Señor, tú sabes que hay muchos de nosotros que hemos atravesado dificultades y también hay muchos de nosotros que quizás han estado viviendo tiempos de bonanza. Pero nuestro deseo, Señor, es que independiente de las circunstancias, tú seas exaltado, tu rostro resplandezca sobre el nuestro. Nuestro deseo, Señor, es hacer tu voluntad y pedimos por esto porque aún nuestra carne en ocasiones no quiere. Y tenemos esta lucha y en ocasiones queremos desistir, Señor. Sosténnos, Padre. Desechamos este sentimiento engañoso, equívoco, pecaminoso, Señor. Y oramos para que nos podamos aferrar a tu palabra, a tu verdad, a tu esperanza, a tu consuelo. Señor, permítenos esta hora abrazar con nuestra mente y corazón tu palabra, abrazar, Señor, las verdades del Evangelio que han de liderar nuestra vida y que esto no solo repercuta, Señor, en el ahora, sino que nos implique tomar decisiones que otra vez, Señor, repercutan en tu gloria. Bendícenos, Señor, guíame y permíteme ser claro con nuestro tema el día de hoy. Permítenos entender panorámicamente esto que veremos, Señor, y que poco a poco vaya tomando profundidad y la correcta dimensión en nuestros corazones como iglesia. Te damos gracias, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Hay una frase muy conocida, se hizo muy célebre. De hecho, la frase más célebre o más conocida que probablemente la persona que emitió esta frase es del doctor Martyn Lloyd-Jones, un puritano, un hermano en Cristo del siglo pasado que vivía en Inglaterra ya tanto tiempo atrás, ¿verdad? Que ha tenido tanta influencia positiva, uno de los fundadores de ciertas bibliotecas cristianas y universidades conocidas como Oxford o otras así, este puritano hermano en la fe, escritor de tantos libros y sermones enteros acerca del Sermón del Monte, contemporáneo de Charles Spurgeon, en fin, un tremendo hermano en la fe, dijo esta frase: Dios no modificó el Evangelio para ajustarlo a los incrédulos, Dios modificó a los incrédulos para que se ajustaran al Evangelio. Frase muy cierta. Otra vez, Dios no modificó el Evangelio para ajustarlo a los incrédulos, sino que Dios modificó a los incrédulos para ajustarlos al Evangelio. Y este dicho tan popular, que probablemente debiera hacerse más popular de lo que es, ha de gobernar lo que realmente ha de gobernar en nuestros corazones, y es que somos nosotros los que hemos de ser transformados y modificados, acomodados al Evangelio de Jesucristo, y no el Evangelio de Jesucristo ser modificado para ser superficialmente aceptado por algún grupo de personas, ¿verdad? Y esto es básicamente lo que vemos y lo que veremos el día de hoy que pasó con los tesalonicenses. Seguimos en nuestra serie de predicaciones de Primera de Tesalonicenses y estamos todavía navegando, no naufragando, espero que nadie haya naufragado en el intento, ¿verdad?
Estamos todavía navegando en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, así que mientras abres tu Biblia, vamos a recordar que esta iglesia de Tesalónica la plantó el apóstol Pablo, como nos narra Hechos capítulo 17, ¿verdad? Esta iglesia fue plantada después de que Pablo pasase con ellos 3 días de reposo, básicamente 3 semanas. 3 semanas muy intensas y muy productivas en lo cual el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lógicamente Pablo, Silvano y Timoteo, como nos narra en el versículo 1, plantaron la iglesia modelo. Uno puede decir, ¿cómo puede ser que en tan solo 3 semanas plantaron la iglesia modelo? Y lo hemos dicho, porque en 3 semanas abarcaron lo que tristemente hoy cristianos abarcan en 4 o 5 años. No en menos de eso. Pablo estuvo predicando tanto en calidad la palabra del Señor como en cantidad, a tiempo y fuera de tiempo. Hicimos el cálculo en la hora. Permítame, vamos a leer en esta mañana todavía, del versículo 1 al versículo 10. Nos vamos a estar centrando en la parte, versículo 9, parte B y versículo 10 en esta mañana para ver algunas realidades importantes acerca de lo que estamos viendo. Así que leamos juntos 1 Tesalonicenses capítulo 1, del 1 en adelante. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, tenemos aquí, queridos hermanos, a Pablo escribiéndole a los tesalonicenses en esto que sería algo así como la salutación inicial. Y como estuvimos viendo, Pablo daba gracias por la vida de los tesalonicenses. ¿Recuerde usted la situación? Pablo dejó, después de estar 3 semanas plantando la iglesia en Tesalónica, y tuvo que salir abruptamente, y escribe esta carta aproximadamente 1 año y medio después de su salida de Tesalónica. Aproximadamente 1 año y medio después, Pablo decidió enviar a Timoteo, creemos que a Timoteo, para visitar a los tesalonicenses y que Timoteo viera cómo estaban los hermanos, qué había sido de ellos, cómo seguía avanzando su fe. Esta era la situación. Pablo, en una preocupación paternal por ellos, no escatima recursos y envía a Timoteo a visitarles. Y Timoteo vuelve con noticias de los tesalonicenses, y como veremos en los capítulos siguientes, Timoteo vuelve con buenas noticias. La iglesia seguía viva. Amén. La iglesia seguía perseverando, seguían madurando, seguían creciendo. Qué gozo para Pablo escuchar dichas noticias. Y es por eso que comienza a dar gracias por la vida de los tesalonicenses, y lo que hemos estado viendo del capítulo del versículo 1 al versículo 10 son basados en la gratitud de Pablo, son las evidencias de una vida salvada o de una iglesia que realmente había sido transformada. Son evidencias de salvación.
Y es que hemos visto semanas anteriores que no todo lo que brilla es oro, no todo el que le dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Y hemos de aceptarlo. Muchas veces estuvimos hablando de esto esta mañana en Fundamentos de la Fe, en el Evangelismo, y el creyente a veces se hacen grandes campañas y numerosas cantidades de personas pasan adelante y hacen esto conocido como la oración de fe. ¿Y qué pasa más tarde? 5 minutos después, 3 doritos más tarde, como decíamos alguna vez, ¿se extravían? ¿Será que su profesión de fe fue verdaderamente genuina y honesta? No, hemos de comprobarlo a la luz bíblica. Hemos de sopesarlo a la luz bíblica, y Pablo nos arroja en esta gratitud por la vida de Tesalonicenses evidencias, algunas evidencias de verdadera conversión al cristianismo. Evidencias verdaderas de alguien que ha sido hecho un cristiano, en pocas palabras. ¿Cuáles son estas evidencias? Vimos en el versículo 3, frutos espirituales. Versículo 3, Pablo daba gracias por delante de Dios por la obra de vuestra fe en la vida de los tesalonicenses. Daba gracias por el trabajo, esta obra que realizaban aun cuando no querían, el trabajo de amor y la esperanza que ellos tenían. Esto es un fruto espiritual. Esto también vimos en el versículo del 4 al 5, aún hablando sobre la soberanía del Señor, una evidencia, valga la redundancia, de una vida transformada de verdaderos cristianos es la certidumbre de vidas transformadas. Pablo no solo habló con palabras persuasivas, sino en el poder del Evangelio y también respaldando lo que ellos predicaban con sus propias vidas. Pablo dice ahí, vosotros bien sabéis cómo nos comportamos en ustedes. Había un sustento en lo que ellos predicaban, estaba respaldado por las vidas transformadas de los creyentes. Vimos esta mañana otra vez, probablemente estoy un poco condicionado en el Evangelio, el evangelismo y el creyente en Fundamentos de la Fe, que una cosa que puede entorpecer nuestro evangelismo es la falta de testimonio, como conocemos los creyentes. No queremos hacerle ese flaco favor al Evangelio, ¿verdad? Sino que queremos sustentar lo que predicamos aún con nuestras luchas y pecados, aún con nuestras imperfecciones, pero no basándonos en ellas, sino creyendo que el Señor sigue haciendo su obra en nosotros, pero viviendo en coherencia. Eso es lo que tenían Pablo de los tesalonicenses. Ellos también tenían coherencia en sus vidas. Entonces vimos versículos 4 y 5. Otra evidencia de que ellos habían sido salvos es que tenían un testimonio bíblico ejemplar. Y vimos que un testimonio bíblico ejemplar basado en el versículo 6, versículo 7, es que ellos imitaban la fe de otros y también su fe impactaba a otros. Pablo imitaba, ellos dicen, de tal manera viniste vosotros a ser imitadores de nosotros. Pablo llamaba incluso a la gente a imitarle a él. No escatimaba en eso. Pablo dice, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. ¿Verdad? Hemos de tener dicha gallardía, pero no solo como no solo como una muestra de valentía casi inconsciente, casi irresponsable, sino hemos de llamar a la gente a imitar nuestra vida, sí y solo si estamos imitando a Cristo. Esto es lo que hacía Pablo, y los tesalonicenses siguieron el buen ejemplo de sus líderes espirituales. Es por eso la importancia de que los líderes espirituales sean ejemplos irreprensibles, como dice 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, ¿verdad? Pero ellos también impactaron con sus vidas, su testimonio, su predicación, la vida de otros, de modo que fueron de testimonio en toda Macedonia, en todo lo que sería Turquía y Acaya. ¿Se da cuenta usted? Tenían un testimonio bíblico ejemplar, seguían los testimonios correctos e impactaban con su testimonio a otros. Eso es un testimonio bíblico ejemplar, estuvimos viéndolo. Pero no es solo esto, sino que también estuvimos viendo hace 2 semanas atrás que una evidencia de salvación también en la vida de otros es que hay una vocación, si me permite, una vocación genuina, vocación por la predicación del Evangelio. Fijémonos, versículos 8 y 9. Ellos partiendo de vosotros, es decir, por plena vocación, ellos tenían este deseo, los hermanos en Tesalónica, ellos mismos partiendo de vosotros habían divulgado, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Y teníamos que hacer el hincapié en esto. Ellos no divulgaban su propio testimonio. Su testimonio ilustraba la predicación que ellos tenían. Sin embargo, ellos predicaban ¿qué cosa?
la palabra del Señor. Vemos que cuando Pablo utiliza esta frase de partiendo de vosotros, es que ellos tenían un genuino deseo, una vocación. Nadie tenía que presionarlos. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Veíamos esta mañana, otra vez, lo cito, que el predicar el evangelio no simplemente ha de basarse o está destinado para aquellos que tienen el don de evangelismo. En efecto, hay algunos que tienen un don especial para el evangelismo. Sin embargo, esto es un llamado para todos. Tú no tienes que preguntarle al Señor si quieres que yo evangelice. Decíamos semanas atrás, eso es tan absurdo como preguntarle al Señor, ¿quieres que yo me santifique? Claro que sí. Claro que sí, eso es un llamado para todos. De una u otra forma, hemos de trabajar para predicar el evangelio. Tal como vemos en el ejemplo de la vida de los tesalonicenses. Ellos estaban predicando el evangelio, y de modo que esta predicación del evangelio había repercutido en la extensión del evangelio. Y como dice el versículo 9, Pablo dice que yo ni siquiera tengo necesidad de contar acerca de nosotros o nuestra predicación a otros, porque ustedes ya lo han hecho. Los tesalonicenses se habían sumado a este grupo de hermanos que extendían el evangelio, de modo que no solo Pablo estaba predicando el evangelio, sino que los que habían recientemente recibido el evangelio también estaban predicando el evangelio. Y eso ha de ser la actitud de todos nosotros como iglesia. No solo dejar a los que nos han predicado el evangelio predicando el evangelio, sino que sumarnos a los que nos han predicado el evangelio y extenderlo a todas partes. Eso es lo que habían hecho ellos. Fijémonos, versículo 9, ellos mismos contaban de nosotros la manera en que los tesalonicenses le habían recibido. Y contaban, ¿qué cosa? Cómo los tesalonicenses habían cambiado. Fijémonos, versículo 9, cómo vinisteis, devolvisteis, cambiasteis de los ídolos a Dios. ¿Se fija usted? Entonces ahí hasta el momento tenemos 4 evidencias de salvación en la vida de una persona. Frutos espirituales, una vida transformada, un testimonio bíblico ejemplar, una vocación por predicar el evangelio. Evidencias de salvación en la vida de una persona. Esto está muy distante, muy diferente a pasó adelante y repitió como loro una oración. ¿Verdad? ¿Se da cuenta usted? ¿Cómo podemos saber si alguien incluso profesó su fe genuinamente? Por sus frutos os conoceréis. ¿Qué frutos? Queremos ver si alguien ha sido transformado por el evangelio. Pues en primer lugar vamos a ver frutos espirituales. Segundo lugar vamos a ver el cambio en su vida. Tercer lugar vamos a ver su testimonio. ¿A quién imita y a quién impacta? En cuarto lugar vamos a ver si quiere predicar el evangelio. Y en este sermón el día de hoy, basados en el versículo 9, parte B y parte 10, veremos otra evidencia de salvación. Otra evidencia de salvación en la vida de una persona. Y es una esperanza que lo hace permanecer. Una esperanza que lo hace permanecer. Toda aquella persona que ha sido transformada por el evangelio va por la gracia del Señor encontrar una esperanza que lo va a hacer permanecer. Esto es perseverar. ¿Perseverar en qué? Usted me dirá. Bueno, vamos por parte. Veámonos, fijémonos, versículo 9. Pablo está hablando del testimonio que tenían los tesalonicenses, ¿verdad? Ellos mismos cuentan, los de Macedonia, los de Acaya, según el contexto, cuentan de nosotros, de Pablo, Silvano y Timoteo, la manera en que nos recibisteis. Parte B. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Toda persona que ha sido salva, y sé que estuvimos viendo grandes puntos de este versículo 9, la predicación pasada, pero esto es todo un hilo conductor. Pablo no está separándolo en pequeños sermones como nosotros lo hacemos en honor al tiempo también, ¿verdad? Y Pablo está hablando todo de un mismo tema, y es que el testimonio, la transformación de ellos tiene que ver con lo que ellos mismos estaban perseverando y esperando. Fijémonos, ellos habían cambiado, su testimonio había impactado a otros de tal manera que Pablo no tenía que hablar. ¿Y de qué hablaban ellos? ¿Y qué es lo que había sucedido con ellos? Ellos habían
volvido, se habían cambiado, habían renunciado a los ídolos y se habían vuelto a Dios. Toda persona que realmente ha renunciado a los ídolos y se ha vuelto a Dios, como veíamos la semana pasada, cambia su doxología, cambia la perspectiva de vida, cambia el parámetro de su vida, cambia el horizonte de su vida, el norte de su vida, las metas de su vida. Y aquí venimos a hablar de algo importante, hermano. ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el futuro, en otras palabras, de la vida del creyente? Y es que hemos de mirar esto con perspectiva. El cristianismo afirma de dónde venimos. En el principio Dios. Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio Dios. Pero antes de que los tiempos fueran los tiempos, Dios anunció el final desde el principio. ¿Cuál es el final en la vida del creyente? Aquel creyente que ha cambiado su adoración, su doxología. Veíamos la semana pasada que un ídolo puede ser cualquier cosa que usa el lugar de Dios. Hemos de buscar esto, que el Señor transforme nuestra vida. Pero ¿por qué estoy planteando esto desde este versículo, mi querido hermano? Porque aquí dice que ese cambio tiene una implicancia en el servir a Dios vivo y verdadero. Esta palabra de servicio es la palabra dulos, es la palabra esclavo, y esto lo ancla directamente con el versículo 10. Fijémonos que es nuestro versículo central el día de hoy. Es importante no aislarlo, mi querido hermano. ¿Cómo parte el versículo 10 en su versión Reina Valera? ¿Cuál es la primera letra o palabra? Y. Por eso que estamos tratando de conectarlo. Toda persona que se ha vuelto de los ídolos, a adorar a Dios, lo vamos a poder ver en la transformación, en su servicio, en ser esclavo de Dios. Y esta persona va a tener una esperanza de los cielos a su Hijo. Permítame ir aterrizando todo esto al punto que lo llevo. ¿Cómo partió la introducción de este sermón? El Señor Jesús, como decía don Martin Lloyd-Jones, ¿cierto? No modificó el Evangelio para ajustarlo a los incrédulos, sino que modificó a los incrédulos para ajustarlo al Evangelio. Toda persona que realmente ha recibido el Evangelio ha sido cambiada. El Evangelio no ha cambiado para ellos. Ellos han cambiado para Dios. ¿Sí? Y toda persona que realmente ha sido transformada, sí o sí, le transforman las esperanzas, los objetivos, las metas, los goles en su vida. ¿Está entendiendo hacia dónde vamos, mi querido hermano? Espero estar explicándome bien. El punto es lo siguiente. Si tú eres un cristiano, tú no tienes opción a decir cuál es la meta suprema de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te ha modificado. De modo que los cristianos compartimos el mismo objetivo y meta final. ¿Cuál es este? La gloria de Dios. Todo es para su gloria. Ahora, fijémonos en el versículo 10. Decía acerca de estas personas transformadas que tenían esta esperanza y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mi querido hermano, mi querida hermana, este es un pasaje que nos abre un aspecto que hasta no es la primera vez que lo mencionamos, por supuesto que no, pero nos abre un aspecto tanto en la carta de los tesalonicenses como en el conocimiento pleno del Señor. Técnicamente, esto en la teología o en el nombre técnico se conoce como escatología. ¿De qué estoy hablando? Escato, el término griego para hablar del final de los tiempos. Es decir, ¿qué va a pasar después? ¿Qué pasa en el final de los tiempos? Y hemos de reconocer que probablemente la escatología o el final de los tiempos sean donde los cristianos más tienen dudas, más tienen quizás vagan y no tienen plena claridad. Y mi querido hermano, mi querida hermana, esto en cierta medida es entendible y justificable porque no es lo primero que enseñamos. Tú puedes ser cristiano y no saber qué va a pasar en el final de los tiempos. De todas maneras, al final de los tiempos llegarán. Lo sepas o no lo sepas, ¿qué va a suceder? Tú eres cristiano
básicamente por creer en Jesucristo. Que Él es Dios, tú eres pecador, que tu única esperanza está en Cristo y que Él tiene el poder de redimirte de pecado. Puedes morirte solo sabiendo eso y ser salvo. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero el punto es esto, que tú y yo todavía no nos morimos, ¿verdad? Seguimos vivos, o eso esperamos. Algunos después del cambio de horario no tanto, o más o menos, ¿verdad? Pero seguimos en la tierra. Seguimos en la tierra y es en esta perspectiva donde esta doctrina del final de los tiempos cobra importancia, cobra una relevancia especial. Hermano, saber el final de los tiempos y aún entender el orden de cuánto esto acontece es vital para que tengamos, como tienen los tesalonicenses, una esperanza genuina y motivada por el Evangelio, por la verdad del Señor. Permíteme ponerlo en esta perspectiva. Los cristianos sabemos cómo la película termina. El Señor en su palabra ya nos hizo un spoiler de cómo el final de los tiempos termina. Ahora, permítame ir abriendo este tema poco a poco. No será esta la predicación, ni será solo en una predicación donde ordenaremos todo esto, pero no queremos ignorarlo como iglesia, sino que hemos de hablar. Cuando hablamos del final de los tiempos, mi querido hermano, en el final de los tiempos hay una serie de elementos que hemos de poner en orden y que los cristianos también han de entender. Permítame mencionar algunos. La muerte, ¿verdad? En el final de los tiempos se mezcla la muerte. ¿Ay, qué pasa con nosotros cuando morimos? Pero no solo la muerte, sino la resurrección, el rapto de la iglesia, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el reino milenial, el juicio final, la eternidad, etcétera, etcétera. Todo esto es parte de la doctrina de la escatología. Permítame plantear ciertas preguntas y con su propósito no las vamos a responder ahora. Pero permítame generar esa incertidumbre en ti y que el Señor nos ayude por medio de los espacios que tenemos como congregación. Él se respondía bajo la palabra. ¿Qué va primero, mi querido hermano? ¿El rapto o la gran tribulación? ¿Cómo sabemos si viene? ¿Qué es esto del milenio? ¿Cuándo resucitan los muertos en Cristo? ¿Dónde está el juicio final, el día de Cristo, etcétera, etcétera? Otra vez. Probablemente esta sea una de las doctrinas que la iglesia menos maneja, la escatología o el final de los tiempos. Pero ¿por qué es importante conocer esto? Permítame resumirlo y otra vez no vamos a detallar cada cosa ni ordenarlo en este momento, pero déjame darte el final de la película. Cristo gana. Dios vence. Dios vence. Cristo gana, Dios vence, el pecado es vencido. Satanás es puesto en su sitio. Y entre otras cosas que pasan, mi querido hermano, tú y yo estaremos con nuestro Señor en cuerpos glorificados. ¿Qué significa esto? Ya no tendrás más pecado en tu ser. No tendrás pensamientos torcidos. No tendrás deseos pecaminosos en tu cuerpo. Ya no te cansarás ni te quejarás. Ya no tendrás otro deseo más que glorificar y adorar al Señor. Ese es el final de la película. El Señor quita todo mal de nuestro ser. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero eso todavía no ha pasado, ¿verdad? Seguimos batallando con nuestro propio ser. La pregunta es, ¿cómo le hacemos frente a eso que todavía no ha pasado y que nos tiene batallando contra el pecado y nuestros propios cuerpos? Estamos en la lucha espiritual. Te voy a decir cómo. Teniendo esperanza que esto un día acabará. Si pones los ojos en la meta y no en el trayecto, vas a poder seguir perseverando a la meta, deseoso de alcanzar dicha meta
y no naufragando en el problema circunstancial del momento. No tenemos que ir ahí, pero Pablo lo decía a los romanos, ninguno de las aflicciones del tiempo presente se comparan con la gloria venidera. Porque Pablo habla del futuro y la gloria venidera, esta gloria que todavía no es real, pero que tenemos plena certeza que es real. Eso viene, mi hermano. El final de la película se va a terminar en algún momento. No sé en qué minuto de la película vamos, pero la película termina y ¿sabes cómo termina? Bien. Los buenos ganan. Cristo gana. No importa cuánta aflicción y cuán mal parece ser que los villanos están tomando y el pecado está tomando lugar. En el final de los tiempos, Cristo vence. Ahora, todo esto es importante tenerlo en mente, mi querido hermano, porque eso nos va a infundir esperanza, aliento, ánimo. ¿Para qué? Para seguir perseverando en el tiempo presente. ¿Te das cuenta tú por qué esta doctrina es vital, es importante, es necesaria? Tener una perspectiva correcta del final de los tiempos y de lo que el Señor pretende hacer es necesario para conocer qué es el propósito del Señor, para saber que no estamos perdidos, no estamos desamparados, sino que el Señor nos va guiando a un punto. ¿Sabes cómo hacia qué nos guía el Señor? El Señor nos guía y en su debido tiempo veremos descender a su Hijo Jesucristo de los cielos. Fijémonos el pasaje, versículo 10. Los tesalonicenses estaban perseverando y guardando todo esto, y uno de los elementos que ellos tenían era una esperanza. Estaban esperando de los cielos a su Hijo Jesucristo. Mi querido hermano, esta palabra esperanza es la palabra que también se puede traducir como perseverancia. Ellos, en otras palabras, se mantenían esperando a Jesucristo. Pablo ya lo había mencionado y lo menciona a lo largo de la carta, de modo que creemos que los tesalonicenses lo tenían muy presente en su vida. Tanto así lo tenían presente que aún lo tenían tan presente en que Jesucristo volvía, que aún tomaron algunas implicancias erróneas que a lo largo de la carta Pablo corrige. Ellos tenían tan presente que Jesucristo volvía y tenían tan en alta estima la segunda venida de Cristo que no les importaba la vida actualmente. Al punto que en algunas implicancias Pablo tuvo que corregirlo y dijo, no olvidéis de trabajar. Ellos esperaban tanto que venía Cristo que ni siquiera querían trabajar y eso es un error. Porque hemos de esperarlo, pero con orden, no de cualquier manera. Fijémonos, ya en este capítulo, Pablo había mencionado esta esperanza que tenían los tesalonicenses. Fijémonos en el versículo 3, cuando está hablando sobre la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y en vuestra constancia, se fija ahí la palabra, que la conjuga con la palabra esperanza, con la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenían los tesalonicenses? Esperanza, constancia. ¿En qué? En que Cristo viene. Ellos tenían tan claro esa norte, esa meta, esa realidad en su vida que estaban esperándolo con ansias. Pablo lo vuelve a mencionar. Aquí versículo 10. Estaban esperando de los cielos a su Hijo. ¿Cuál Hijo? El Hijo Jesucristo. Y esto tiene plena relevancia. Mi hermano, no tenemos que ir ahí, pero si vas a Hechos capítulo 1 y en adelante, el Señor, después de comisionar a los discípulos a la predicación del Evangelio, ¿cómo se fue? ¿Cómo les dejó? Ascendió al cielo en una nube. Ascendió al cielo en una nube y hubo una voz que les decía, ¿qué miráis? ¿Por qué miráis a los cielos? Y esa misma voz también anunció que de los cielos descendería Jesucristo. Y esto es lo que constantemente los tesalonicenses tenían en mente. Cristo viene. Cristo viene. Perdón. Mi querido hermano, el mismo que resucitó de entre los muertos
que ascendió al cielo después de presentarse a algunos, el mismo que los comisionó, va a volver. El mismo que resucitó de los muertos, Jesús, Él va a venir. ¿Cuánto tiempo de tu vida te paras a meditar en dicha verdad? Hermano, hasta aquí no hemos dicho nada increíble ni nuevo, y no pretendo hacerlo en este sermón. ¿Cuánto tiempo de tu vida te mantienes pensando en que Cristo viene y que Él va a cumplir sus promesas? Que Él, cuando venga en gloria y majestad, va a comenzar el proceso del final de los tiempos. Final de los tiempos que quizás no tienes claro todavía cómo se ordenan, sin embargo que sabes el final. Cristo vence todo pecado. ¿Cuánto tiempo te paras a pensar en esto? Ese es el punto, mi querido hermano. Si pensamos poco en esto, si desconsideramos el final de la película, tenemos una gran tentación a atormentarnos con las aflicciones presentes. A pensar que nuestra vida, tanto de cristianos, que nuestra vida va a sucumbir en las aflicciones presentes. En que no hay esperanza para nosotros, básicamente. En que ya no hay nada que hacer. Pobre de mí. Señor, no te estás apiadando ni teniendo misericordia de mí. Y es ahí cuando el Señor dice, yo todavía no he terminado. La película todavía no ha terminado. El final de los tiempos todavía no ha llegado. Si tú pierdes el norte, la perspectiva, la meta, el final de la película, es muy posible que no guardes esperanza, sino que guardes más bien desesperación, tormento. Hermano, el Señor en su gracia y uno de sus propósitos por las que soberanamente reveló el final de los tiempos desde el principio. Y aquí, mi querido hermano, podríamos estar yendo a Isaías, a Corintios, a Apocalipsis, a Mateo, a Lucas, etcétera, etcétera. Y llegará su momento para hacerlo. Mi querido hermano, si no te paras a pensar en la esperanza venidera, a que Jesucristo volverá y nos librará de toda ira venidera y ya nos librará del propio pecado que nos atormenta, si no paramos a pensar en esto, es muy posible que lo que guardemos sea desesperanza en vez de esperanza. La pregunta es, otra vez, ¿cuánto tiempo te paras a pensar en esto? ¿Cuánto tiempo de manera concreta guardas esta esperanza? Los tesalonicenses estaban esperando y aquí la palabra tiene una implicación de una espera paciente y constante. Una espera paciente y constante. Esperar en el Señor. ¿A quién? Estaban esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien les iba a librar de la ira venidera. Otra vez, ¿estás tú esperando a Jesucristo? Si tú no lo estás esperando, otra vez, mi querido hermano, si tú no lo estás esperando, es muy probable que tú estés cayendo en desesperación. En que no tengas una esperanza, sino tengas una desesperación. En que no esté esta espera en nuestro Señor infundiendo gozo en tu corazón, sino más bien un tormento constante. ¿En qué tienes esperanza? ¿En la seguridad social? ¿En que las circunstancias mejoren? ¿En tu propio esfuerzo y trabajo, dedicación? Y otra vez, no me malinterpretéis, hemos de esforzarnos. Pero ¿en quién esperamos? ¿En quién deberíamos esperar? Esta verdad, hermano, debe motivarnos a vivir perseverando en el Señor, aún en medio de las pruebas, sabiendo que Dios cumplirá. Esta esperanza, mis queridos hermanos, debe motivarnos a perseverar en guardar todos los mandatos del Señor.
Esta esperanza debe permitirnos seguir esforzándonos y extendiéndonos en el Evangelio, sabiendo que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Permítame leer simplemente 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 58. Acompáñeme a 1 Corintios 15, 58. Fijémonos, aún Dios en este contexto, el apóstol Pablo hablando de la resurrección de los muertos, les dice en el versículo final de este capítulo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y por qué no es en vano? Porque en el final de la película Cristo gana. Y que tú hayas esperado en Él, hayas permanecido en Él, hayas perseverado en Cristo, va a tener una recompensa, el cual Dios en su debido tiempo la tendrá. El saber que Cristo viene, que nos librará de la ira venidera, el saber que el futuro el Señor nos habrá quitado, librado de todo temor, de todo pecado, de todo dolor, nos debe seguir motivando a perseverar, a alcanzar dicha meta. ¿Por qué? Porque dicha meta llega. El Señor lo ha prometido y cumplirá. Ahora, mi querido hermano, hay una implicación más que el saber el final de los tiempos, el tener certeza de que Cristo va a volver y nos librará de todo esto, nos librará de la ira venidera, del infierno, tiene que tener otra repercusión. La primera es perseverar, es esperar, es aguardar. En otras palabras, es seguir creciendo en santidad, es seguir guiándonos por la ley del Señor. ¿Te fijas tú? Tiene una repercusión directa en nuestra vida, santidad. Eso es lo que debiera repercutir, el saber y esperar y tener presente esto. Pero hay otra cosa que el saber el final de la película, el saber que Cristo viene, debiera repercutir en nosotros. Y es lo que Pablo acababa de mencionar, versículos anteriores. Es la evangelización. Hermano, el saber que Cristo viene debe impulsarnos a predicar el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene. ¿Qué estamos diciendo con eso? Hermano, hay un momento en que el tiempo se acaba. Va a haber un momento en que ya no va a haber más momentos. Va a haber un tiempo en que el tiempo se va a haber acabado. Y el saber que Cristo viene y que no retrasa su venida como algunos lo tienen, va a tener implicaciones directas en todos aquellos que no hayan rendido su vida en ese momento al Señor. De modo que el saber que Cristo viene debiera empujarnos, impulsarnos a una conciencia de que saber de que el tiempo es limitado, de que va a acabarse y que hay muchos que van a perecer en el infierno. Hay solo dos grupos de personas, los que van por el camino estrecho y por el camino ancho. Hay algunos que van en camino de perdición y otros que van camino a la eternidad con el Señor. El saber que Cristo viene y que el juicio final es real y que el Señor lo va a cumplir y que la tribulación viene, que el rapto viene para sus escogidos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi querido hermano, tiene que impulsarnos, empujarnos, incomodarnos a la evangelización. Otra vez, pregunta clara y sencilla. ¿Cuánto tiempo estás pensando en que Cristo viene? ¿Estás tú esperando la segunda venida de Cristo? Si tu respuesta es sí, pues entonces va a tener que tener repercusiones en tu búsqueda de la santidad, en tu perseverancia en Cristo. Si tu respuesta es sí, estás esperando de los cielos a Jesucristo, va a tener que tener implicancias directas en cuánto estás predicando la palabra del Señor, cuánto estás evangelizando. Mi querido hermano, Cristo viene pronto. Permíteme leer Mateo 24:14. Mateo 24:14. Es en este mismo contexto. El Señor está prediciendo la destrucción del templo, está dando las señales del final. Y Él dice que en el final será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin.
¿Te das cuenta cómo aquí el Evangelio de Mateo, que está anunciando al Rey, está ligando el final de los tiempos con la predicación del Evangelio en todas partes? Si tú realmente como cristianos estás esperando este día, tendría que manifestarse en que estamos predicando o haciendo todos los esfuerzos para predicar el Evangelio en todos los confines de la tierra. No es el único pasaje. Fijémonos, 2 de Pedro 3:9. Acompáñame. Más adelante, 2 de Pedro 3:9. Pedro también en este mismo contexto. Segunda de Pedro 3:9. Dice, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otra vez, el Señor no está tardando simplemente, sino que está aguardando el cumplimiento de su promesa pacientemente, no queriendo que ninguno de sus salvos y escogidos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta es, hermano, ¿cómo una persona puede llegar al arrepentimiento? ¿Cómo sabe alguien que tiene que arrepentirse del camino que está siguiendo? Porque alguien le va a decir que ese camino no es, que ese camino es de perdición. En otras palabras, porque alguien fue y predicó. No podemos pedir a la gente que se arrepiente si no hemos predicado el Evangelio. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Pero antes de llamar al arrepentimiento, Juan el Bautista y todos los apóstoles predicaban el Evangelio. Presentaban la fe, llamaban al arrepentimiento, entonces, producto de la locura de la predicación, podía haber salvación. Para arrepentirte tienes que tener fe en Jesucristo. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra del Señor. Otra vez, mi querido hermano, el Señor no ha llegado, en otras palabras, todavía porque quiere que la iglesia siga predicando. Nosotros sabemos que Cristo va a venir, ¿verdad? Entonces esto tiene que tener directas repercusiones en nuestro evangelismo, en nuestra evangelización. Mi querido hermano, el propósito de este sermón no es ordenar y hablar de todos los órdenes escatológicos, eso ya llegará, tendremos estas instancias, pero sí es dos repercusiones que el saber el final de los tiempos debe tener en nuestra vida, que por lo demás es evidencia de salvación. Todo aquel que ha sido salvo por la gracia del Señor tiene una esperanza en que Cristo va a llegar, en que Cristo va a volver. Hermano, Cristo vuelve, eso es cierto, eso es ciertísimo. Ciertísimo como el sol, como la tierra, como el agua, como tú, como yo, es cierto. Cristo vuelve pronto. Cristo volverá y todo ojo le verá. Cristo vuelve. ¿Tienes esa esperanza? Pues si tienes esa esperanza, entonces tienes que tener dos implicaciones en tu vida. Uno, santidad. Permanece en el Señor. Sigue buscándole contra viento y marea. O contra tu cuerpo, tu carne y tu sangre. Contra todo. Permanece en el Señor. Aguárdalo. Cumple su ley, su palabra. Pídele al Señor que siga santificando. Disciplínate para la piedad. Lee su palabra. Ora de día y de noche. ¿Tienes esperanza en el Señor? Si realmente tú tienes una esperanza en Él, explícame, ¿cuánto tiempo lees la palabra? Si nos mirara el Señor a los ojos y nos preguntara, ¿cuánto me esperas? Pero no con excusas, sino explícame, ¿cuántos tiempo ahora? ¿Cuántos minutos pasas encerrado esperando al Señor? ¿Es realmente esta tu esperanza? Entonces veámoslos, miremoslos en la santidad. Si realmente estamos esperando como los tesalonicenses esperaban al Señor, entonces, ¿cuánto predicamos? Cristo viene y cuando venga ya no va a haber más tiempo para salvación para otros. ¿Estás tú predicando el evangelio a los perdidos? Y por favor, permíteme no solo decir los perdidos, ponele en tu mente el nombre a un perdido. Ponele el nombre y apellido de tu vecino o de aquel familiar que tú amas o tu amigo de infancia que todavía no se rinde a Cristo. Cristo viene. Él va a volver.
Hermano, un día, más pronto que tarde, ya no vas a poder predicarle a aquella persona. ¿Te has dado cuenta? Probablemente una de las razones por qué la iglesia no evangeliza hoy, por qué no se plantan más iglesias con la urgencia que esto debiese ser, es porque los cristianos no están esperando al Señor. Una evidencia de salvación es que los cristianos esperan a su Señor. Y esperar a su Señor tiene dos implicaciones: perseverar en santidad y predicar el Evangelio. Hay muchos cristianos que no están esperando al Señor. Cabe preguntar, ¿son cristianos? ¿Quién eres tú para decir esto? No, yo nadie. Estaba aquí en Tesalonicense. Mi querido hermano, mi querida hermana, Pedrezuela, iglesia, estamos esperando de los cielos al Hijo de Dios, Jesucristo, que vendrá en gloria y majestad y vendrá a cumplir su juicio. Instaurará su reino milenial. Pero también que va a permitir que Satanás engañe a muchos y muchos se aparten de la fe. Este Señor viene y va a traer juicio. Va a traer un juicio a las naciones. Y también nos va a poner delante de Él y hará un juicio de nosotros. En el final de los tiempos, todo rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Estás teniendo esto en mente? Si has tenido esto en mente, que es parte del Evangelio de Jesucristo, debe modificar tu vida. Porque otra vez, como dijo el doctor Martin Lloyd-Jones, Dios no modificó el Evangelio para ajustarlo a los incrédulos. Dios modificó a los incrédulos para ajustarlo a los evangelios. Si realmente hemos sido salvos por la gracia de nuestro Señor, hemos de modificar nuestro entendimiento acerca del final de los tiempos. Hemos de ajustarnos a esta parte del Evangelio de Jesucristo, y esto debe repercutir en nuestra perseverancia en buscar al Señor y la santidad, y en nuestra predicación del Evangelio. Cristianos, Cristo vuelve pronto. Que su iglesia le espere con una esperanza viva y real, con la esperanza y esperándole, aguardando como realmente debemos aguardarle y esperarle, en santidad y predicando el Evangelio. Vamos a orar. Qué glorioso eres tú, Señor, que has anunciado el fin desde el principio. Desde antes que tú nacieses incluso, oh Señor, por medio del profeta Isaías, por medio del profeta Daniel, en tantos incontables textos, Señor. Tú has anunciado que volverás. Señor, tú predijiste, tú anunciaste tu nacimiento. Tú anunciaste la cruz. Tú anunciaste la resurrección. Tú has anunciado tu segunda venida. Y si habiendo anunciado tu nacimiento, habiendo anunciado la cruz, habiendo anunciado la resurrección, y todo esto se ha cumplido, ¿por qué dudar de que tú volverás por segunda vez? Perdónanos, Señor.
porque muchas veces extraviamos esta esperanza, muchas veces la ignoramos y actuamos como incrédulos ante esta realidad, la realidad de que tú volverás, descenderás del cielo, Señor. Señor, como dice tu palabra, como ladrón por la noche, cuando nadie lo espera, tú volverás. Con voz de mando descenderás del cielo, sonarán las trompetas. Así va a ser, Señor. Permítenos, Señor, tener la perspectiva correcta y, Señor, aún crecer en el orden y en el entendimiento de esta doctrina, la cual tú las has dejado, no simplemente para arruinarnos la fiesta o que esto no importe, sino que tú lo has revelado con propósitos claros, Señor. Y es que el cristiano se mantenga perseverando en la fe, sabiendo que un día todo dolor, toda aflicción, toda tribulación desaparecerá. Así como los tesalonicenses te esperaban aún en medio de tribulaciones, como decía los versículos anteriores, Señor. Permítenos tener tu segunda venida presente para que aún en medio de nuestras aflicciones y tribulaciones podamos avanzar y tener esperanza en que tú un día ordenarás todo. Ordenarás todo, Señor. Cumplirás todo, pondrás todo en su sitio. Pero también permítenos, Señor, tener presente que tú volverás, que tu segunda venida es inminente, que no la retardas, Señor, sino que estás aguardando aún un poco más para que más personas lleguen a tu evangelio. Señor, de modo que permítenos tener el final y tener presente esta esperanza de que tú volverás y que esto repercuta e implique que los cristianos prediquemos más y más. Que podamos anunciar, Señor, tu evangelio. Que podamos, Señor, predicar aquel perdido que en nuestro corazón tiene nombre y apellido. El nombre y apellido de un familiar nuestro, de un amigo, de un vecino o de un desconocido, Señor. De tantas personas aquí en Pedrezuela y en los pueblos de alrededor, en España, Señor. Permítenos, Señor, tener una perspectiva clara del final de los tiempos. Por tanto, para cumplir tu misión. Y tu misión es santificación y propagación del Evangelio. Acrecenta esta esperanza en nuestros corazones, Señor, como evidencia de salvación y como el cumplimiento de tus propósitos eternos. Ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.